Cazadores de ovnis internacional. Bueno, continuando con la parte, yo lo llamo con la fase 2 del caso de Donato Cervantes, es importante aclarar que Donato Cervantes quedó con unas habilidades, diría yo, unas habilidades de sanación. De hecho, uno de sus hijos describe cómo en algún momento ellos, entre sus pilatunas o sus travesuras, creo que le hicieron daño a los animales de la casa, no recuerdo si es un gallo o una gallina. Ellos describen como Donato, porque en este momento, en esta etapa de vida, ya sus hijos son mayores, digámoslo, adultos, y el otro, y el mayor pues ya tenía un promedio de unos 20 y algo de años, o sea que ya sabían y eran conscientes de lo que estaban viendo y escuchando. Y ellos vieron cómo su padre curó mágicamente pues a estos animales, con el miedo de que su esposa no fuera a ver a los animales en este estado y regañar a los hijos. Entonces, en medio de esa inocencia, Donato Cervantes pues tenía propiedades de sanación. De hecho, cuentan cómo mucha gente del lugar donde él habitaba hacía fila y se quedaba incluso desde el día anterior para que don Donato los pudiera ayudar con sus dones y con sus habilidades de sanación. Ellos describen cómo don Donato de alguna manera se vio afectado porque así como venía mucha gente, entre comillas, con una intención buena, una intención genuina, también había mucha gente mala. Y la teoría del hijo es que don Donato pues también absorbía parte de estas energías de las personas que él curaba y sanaba. Em, Esta es como la fase 2. En medio de esa fase 2, don Donato le pide a estos seres como que una prueba física de la existencia de ellos, porque pues la gente estaba haciendo rumores de que el tema no era real. Entonces, pues estos seres le traen una piedra a don Donato, una piedra que tiene forma triangular, em, y pues esta piedra cumplió, llamémoslo de alguna manera, su misión. De un momento a otro, la piedra, sin explicación alguna, pues se desintegró. Y ahí es cuando llegan, pues, la fase 2 que eso viene siendo, eso fue creo que en el año 2007 más o menos, cuando él tuvo creo que un encuentro con estos seres, con los seres, los hombres de negro. No, mentiras, perdóname, lo de los hombres de negro fue en el 1989. Sí, ya los mencionaste. Fue en el 89, como en el 1990-89, que ellos llegaron a la casa de don Donato Cervantes preguntando por el señor Donato y preguntando específicamente por la piedra. Eso es lo más extraño. Entonces su hijo narra cómo llegaron estos hombres de negro en un carro, pues último modelo, un carro muy, llamémoslo, atractivo visualmente, y describe algo muy puntual, y es que para entrar a la casa de un Donato, vamos a decir que tiene que haber una especie de una trocha se le llama acá en mi país, que es un lugar como un acceso un poquito complicado, que tiene barro, tiene piedra, etcétera, etcétera. Entonces, a ellos les llamó mucho la curiosidad y mucho la atención cómo este carro pues había entrado allí y venía completamente impoluto, totalmente limpio, y al salir fue exactamente lo mismo, el carro se encontraba en perfecto estado. Ellos pues al preguntar por don Donato y preguntar por la piedra, seguramente don Donato ya había sido advertido por estos seres o tenía alguna capacidad extrasensorial de mirar la energía, porque don Donato como que no se sentía cómodo con ellos. Lo que hizo fue llevar a sus hijos dentro de la casa, resguardarlos, y él salió nuevamente a hablar con estos seres y dijo que la piedra ya no estaba, que la piedra ya se había desintegrado. Pues él les dijo esto a sus hijos y pues a estos señores, perdón, a estos hombres de negro, y pues estos tipos se retiran después de que don Donato les dice eso. Ahí fue la fecha que estoy cruzando, que es la 2007-2008, que es la fase 3, que es cuando don Donato se amputa sus dedos. Creo que lo hace con un disco de pulidora. Seguramente don Donato trabajaba en muchas cosas, entre una de ellas pues él estaba en su casa, en su taller, y él se aputa 3 dedos con un disco de pulidora, y pues vuelve a hacer su llamado a sus hermanos de la galaxia celeste, y pues otra vez vuelven a sanar a don Donato pues estos 3 dedos, porque se habían, pues digámoslo completamente, se habían dañado por completo debido al corte de la máquina. Y esa es como la fase 3 de don Donato Cervantes, de cómo estos seres em, lo ayudaron nuevamente con su regeneración. Y la fase 4 es simplemente la muerte del señor Donato Cervantes, que eso ocurre en el año 2013, si no estoy mal, fue en el mes de agosto. Don Donato muere por un infarto. Em, lo curioso no es tanto que don Donato haya muerto por un infarto, porque estos seres no lo ayudaron, sino es entender cómo don Donato sabía la fecha exacta del día de su trascendencia. Él sabía qué día se iba a morir, porque de hecho él dejó todo en orden. Me refiero a sus temas económicos, legales, su cuarto organizado. O sea, don Donato dejó todo listo. Y
Don Donato había tenido contacto unos días anteriores con un médico y don Donato le había dicho pues que muy tranquilo, pues a pesar de su estado de salud, porque él ya sabía pues que se iba a morir, entonces don Donato como que no le dio mucha trascendencia al tema. Esa es la fase 4 del caso de Donato Cervantes, que es realmente pues esa fase de transición de este plano, de este mundo 3D. Bien, muy interesante eso. Bueno, claro, te iba a preguntar sobre cómo predijo su propia muerte, pero ya lo contestaste, ¿no? Eso está bien. Ahora, lo que también mencionaste era que luego le curaron una vez más a los dedos a Donato. ¿De qué tipo eran estos seres, no? ¿Eran grises? ¿Qué tipos eran? Y también quisiera que conectes el caso de la curación de Donato Cervantes con estas curaciones que hacía Pachita, ¿no? Y estos chamanes mexicanos, temas que tocó Jacobo Grinberg, ¿no? Claro, en otro podcast podemos tocar más extendido el caso extenso este de Grinberg, pero me gustaría que ahora conectes estos dos casos brevemente. Bueno, voy a buscar acá una foto a ver si tengo algo para mostrarte aquí más o menos para que tengas una imagen de referencia. Dame un instante. Dale, porque, Bueno, realmente don Donato no los describe como seres reptilianos, no eran grises, eran claro, unos seres que tenían un traje, es que la cara es muy parecida al ET. Entonces estas son las imágenes que puedes tener de referencia. Casualmente, siento yo y mi percepción personal es que el rostro de estos hermanos de la galaxia celeste se parecen mucho a lo que conocemos de la película muy famosa de Hollywood, que es la de E.T. Es el mismo tipo de rostro. Don Donato describe que ellos tenían dos letras en su frente, teniendo en cuenta que eran dos seres diferentes, pues eran dos letras diferentes. Dedos largos. Otra característica que tenían estos seres, pues como los describe Don Donato, era un traje, es decir, como que salía acá esta parte del cuello hasta completamente a sus pies, como si se tratara de un proceso de levitación, porque emanaban algo de energía debajo de los pies. Y como Don Donato los dibujó en su momento, eran seres de 4 dedos, no los dibujó con 5 dedos como nosotros los seres humanos, sus ojos un poco ovalados. em, como más recuerdo que los describe, como un rostro arrugado, también Donato decía que era como un rostro arrugado, la piel era como escamosa y que a través de sus dedos también emanaban una especie de energía, cuenta don Donato Cervantes. Y el ropaje o este traje que yo te digo, ya que recuerdo, creo que no era azul, sino era más bien un ropaje como de color plata. Don Donato lo describe como color plata. Y pues su boca era carente de labios, es decir, que no tenían labios y tenían unas gafas. Don Donato los describe también como si tuvieran una especie de unas gafas o un casco o una escafranda, perdón, que debe ser seguramente una extensión del mismo traje. Más o menos ese es como el aspecto físico de estos seres. Respondiendo a tu otra pregunta y es entender cómo podemos conectar el caso con el caso de Donato Cervantes con otras historias. También podríamos hablar de alguien que se llama como Dionisio. Estamos hablando de un caso en Argentina. Si no estoy mal, esto fue en el año 73, donde fue abducido cerca de Bahía Blanca, posteriormente pues a un incidente que había reportado una lesión previa en su mano. Y pues su estado de salud mejoró mucho tiempo después de la abducción y el trauma psicológico para esta persona pues fue severo, pero está documentado cómo fue su proceso de sanación. Hay otro caso que es el de Kelvin. Es un caso no muy conocido. Y él afirmó que después de haber tenido un contacto con este tipo de seres multidimensionales, fue curado de un problema que era completamente congénito y que los médicos, de acuerdo al relato, pues decían que no podían explicar cómo esos soplos y esas anomalías que tenía su corazón habían desaparecido por completo después del contacto. Entonces sí, de hecho hay varios casos, no solo el de Donato, que han presentado, llamémoslo, milagros o entre comillas sanaciones en su cuerpo después del contacto, de la abducción o del contacto con estos seres. bien. Claro, digamos, esto que se conectan varios casos que en donde la gente es curada, demuestra una evidencia más contundente, ¿no? Porque no puede pasar así al azar las cosas. Es porque realmente
este tipo de eventos suceden. Eso para la gente que aún duda del tema extraterrestre. Bien, te quería consultar si se puede conectar cómo curaban estos seres a Donato y cómo Pachita, la que investigó Jacobo Grinberg en México, también curaba. ¿Es algún tipo de Reiki medicinal o cómo crees que lo hace? Pues mira, yo no lo asociaría de pronto tanto al tema del Reiki. Yo creo que es una habilidad que todos los seres humanos seguramente podríamos tener y este conocimiento pues ha sido olvidado de alguna manera a medida que avanzando el tiempo. Yo creo que es algo más, yo lo veo enfocado hacia lo que sería la física cuántica y es a través de los principios del mentalismo, de cómo tú a través de la visualización y de proyectar un pensamiento puedes lograr una acción específica, no solo para la sanación, cualquier cosa. En este caso de Pachita, cuando Jacobo Grinberg hace la investigación, cuentan la leyenda que ella hacía, digámoslo, procedimientos únicamente utilizando sus manos. De hecho, hasta procedimientos quirúrgicos muy avanzados. Em, y quizás no creo que haya ya tenido algún, llamémoslo de pronto, tipo de contacto o algo. Habría que entender de pronto qué ocurrió de pronto con las vidas pasadas también de ella, o se tenía algún componente genético más allá del genoma humano que le permitiera tener esta habilidad desarrollada, pero yo lo veo mucho más asociado hacia el tema de física cuántica, de cómo con tu mente cuando tú visualizas, concentras algo definitivamente, un pensamiento, lo puedes materializar y hacerlo realidad. Y eso era de pronto lo que Jacobo Grinberg también quería entender, era a nivel mental qué estaba ocurriendo con Pachita para que pudiera curar de esta manera con sus manos, pues tan mágicamente, em, sin necesidad de utilizar pues herramientas avanzadas, sin ningún tipo de tecnología, de la manera más arcaica posible. Claro. Bueno, y en otro podcast podríamos tocar a profundidad el caso Greenberg también. Pero Claro por que sí. ahora centrémonos en el de Donato otra vez. Entonces, antes te preguntaba si es que hay agentes astrales o algunos bloqueos que podían haber evitado que Donato se conecte con estos extraterrestres. Mira, yo pienso que de acuerdo a los principios de la polaridad, hay entidades, hay seres no humanos cuya intención para nosotros como seres humanos es positiva. Y asimismo también existen otros cuya intención no es positiva, es el antagonista. Sí, Yo creo que en el caso de Donato Cervantes lo único que hay registro es de los hombres de negro, pues que haya una prueba, el testimonio de sus hijos. Que si existieron otro tipo de seres o entidades que tenían otra intención, llamémoslo negativa con Don Donato, puede ser, pero no está documentado. Pero sí creo que definitivamente los seres que contactaron a Don Donato lo estaban protegiendo, más allá de los casos que tenemos reportados de sanación con el Señor, era porque como estos seres sabían que los hombres de negro lo iban a contactar. Era también para entender por la magnitud del caso, perfectamente la CIA, otro tipo de entidades gubernamentales de muy alto nivel, se hubieran podido llevar a Don Donato, pero eso nunca pasó. Yo creo que él estaba muy bien protegido tanto físicamente como etéricamente. Y seguramente, pues al haber hecho esta protección etérica de estos hermanos de la galaxia celeste, ahí está, llamémoslo, embebido pues la protección de lo que tú llamas una larva astral o este tipo de entidades con una intención negativa hacia nosotros como seres humanos. bien, ya. Bueno, como ya no nos queda mucho tiempo, podemos ir ya cortando el podcast este, ¿no? En realidad quedan abiertas muchísimas preguntas y ojalá tengamos oportunidad en otro podcast para ampliarlas, ¿ya? Y hablar incluso de ya la reencarnación y temas también que nos interesan mucho. Entonces, bueno, ahora ya, no sé, ¿querías decir algo más o vamos cortando? ¿Qué opinas? ¿Cómo te Respecto al sientes? caso de Donato Cervantes, pues lo único que me queda por decir es invitar a las personas a que se tomen el tiempo de investigar también el caso de Don Donato, es decir, que no crean en lo que nosotros estamos diciendo, sino que saquen Sí. ellos sus propias conclusiones, em, porque es una historia muy importante, muy relevante para la ufología y que siempre la intención de ellos fue abrir conciencias y mostrar la verdad. Sus hijos no se lucran con esto, de hecho la información es pública, está en la página web del señor Donato Cervantes.
y los hijos siempre han sido muy abiertos a contar la historia real del padre. A pesar de todos esos años que han pasado, el relato sigue siendo exactamente el mismo. Y esto le permite a la gente de alguna manera abrir su mentalidad, em, cambiar su conciencia, por supuesto, y entender que definitivamente no estamos solos, y que el caso de Donato Cervantes no es el único, es uno de los más impactantes por la evidencia, pero que hay muchos más, así como el caso de Donato Cervantes. Sí, hay muchísimos. Muchas gracias. Y bueno, como les decía que no nos queda ya mucho tiempo más, entonces yo quería mencionar que Santiago es parte también del grupo de cazadores de ovnis internacional y tiene él su propio proyecto también, ¿no? Entonces ahí pueden revisar en sus redes, que las voy a poner aquí en los comentarios, para que sepan más de él. Entonces, por ahora nos despedimos. Yo soy EBR Amorphous Prohibido y nos vemos en el próximo capítulo. Cerramos con este capítulo que es el número 15. Gracias, Santiago, y hasta la próxima. Bueno, Morfus, cuídate mucho. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, Gracias. chao. Chao.